El digestivo. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo están, Carlitos? Bienvenido al episodio 40. Ahora sí, 40. Ya estamos cerca del 50, ya es mucho, ya nos vamos a hartar de vernos. Oye, ¿por qué tuviste? Pero si acabas de tener unas vacaciones de 2 semanas, nos obligó Carlitos a no trabajar, a no venir a disfrutar con ustedes. Tú no pudiste también poco la otra semana. Échame la culpa. Víctor, en los controles. Es el único que sí está dispuesto. Pero tú. ¿Tú también? Hay que rogarte. Oye, tenemos un programa con unas notas buenas y otras no tan buenas, pero chistosas. Todas buenas, ¿no? Según yo. A ver. Bueno, es que vamos a hablar sobre pues el señor más rico del país, ¿no? Carlos Slim, que... sí, yo soy sabroso, él es rico. Sí, él es millonario. Sí. Don Millonario. Sí. Y bueno, que pues para aquellos que les gusta leer un poco de finanzas, de educación financiera y todo, pues escuchar a este señor te puede dar que la diversificación pues va, y ahorita va a entrar en un nuevo... Que está bueno ese, en un nuevo, en una nueva aventura con una alianza que pues parece ser que va a estar buena. Ajá, ¿y tú, Carlitos? Yo les traigo una nota de la compañía más amada de este programa, que es Apple. De la manzana. La manzanita. Y de cómo está amenazando a un TikToker. Gandalla. Con demandarlos. Está curiosa, vamos Gandalla. a decirles por qué. Y sí, son gandallas. Que yo tengo una historia que pues igual y no puedo hablar también tanto, pero que está casi igual de gandalla. Mira, vamos a ver. Pero bueno, vamos a empezar con esta nota. ¿Qué te parece? Hablando de Carlos Slim y personas ricas. Ajá. Me dio una risa. Voy entrando a la tienda esta del tecolote, que es de este señor. Ajá. Y hay un libro que dice... ¿cómo se llama el libro? Se llama Aprenda a hacerse rico. Yo sé. ¿Cómo crees que se llama así un libro? Y luego y era de México, economía, de finanzas. Y luego en México que el albur casi no se da. No lo compren. Okay. No encontré nada que me sirviera. Sí, pues sí. Pues bueno, ahorita vamos a hablar vamos a decir algunas marcas, así es que no está patrocinado. Bueno, fuera. Ajá, pero bueno. Si usted quiere patrocinar el programa, háblenos. Sí, por favor. Pues bueno, en México y en el mundo, ¿no? Pero vamos a hablar en específico en México, pues empezó a llegar la ola de estas plataformas de transporte, ¿no? Para privado, para la gente y demás. Y muy buenas, pues algunas llegaron y se fueron y otras se mantuvieron, ¿no? Las de los coches lujosos se fueron. Sí. ¿También quién se le ocurre comprar autos eléctricos? Pues bueno. También. En fin, entonces ahorita, pues Carlos Slim, pues sabemos que pues, mete lana en muchos rubros, ¿no? En muchas empresas, o le invierte, ¿no? En donde ve ganancias. Y ahorita precisamente, pues ha visto el tema de Uber, ¿no? Y de Didi, que son las plataformas que ahorita, pues son las líderes del mercado, ¿no? En contratar en servicio de transporte privado. Entonces él dice, bueno, déjenme ver qué empresas tengo, ¿no? Saca el catálogo y dice, pues esto con esta, vamos. Y su resultado es Telcel con una empresa estadounidense de renta de autos que para todos aquellos que han ido principalmente, ¿no? en el aeropuerto, que se llama Hertz, hacen una fusión y sacan una plataforma para el transporte, renta de transporte privado. Y bueno, pues aquí dice, bueno, y ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre los carros de Uber? La primera diferencia al ser de Telcel es que el servicio al cliente va a estar asqueroso, me imagino. Seguramente. No te van a contestar. Pero recordemos que como lo hace Uber, o sea, realmente todo eso por la aplicación, ¿no? Didi igual lo hace por la aplicación y no será la excepción. Pero sí, revisando un poco ya la estrategia que van a manejar, sí hay beneficios, como de entrada, los clientes que contraten servicio de Hertz, de transporte, ¿no? Con chofer. Si en algún momento ustedes van a algún otro lugar y todo, y quieren rentar un carro, para ustedes, y ustedes sin manejarlo, chofer, van a obtener un 20% de descuento. Entonces ya ahí de entrada, pues es un beneficio que
principalmente para la gente que viaja mucho, ¿no? Pues les O conviene. sea, nosotros ya valimos. Bueno, tú no sales porque no quieres gastarte tu dinero. No. Eres ¿Para qué? vas a ser de esos viejitos que tiene 2, 3 colchones llenos de lana. Bueno, fuera, con uno me doy por bien servido. Sí, entonces ese es uno de los beneficios. Ahora, como servicio, también Slim dice que está desarrollada la plataforma para que los costos sean más transparentes, o sea, que sí sea, digamos, no las famosas tarifas dinámicas, ¿no? Sí, que están. Que sí, un viaje de repente que te cuesta 100 pesos te salga en 250, dices, no manches, sí está... No, hay está pesado. peores. Sí, yo sé que sí. Yo me acuerdo que un conocido me decía, no, pues yo pido mi viaje y me salen 200, o sea, porque sí va medio retiradín. Me decía, no, pues me salen entre 250 y 280. Ya, estábamos en un evento, salimos todo, tarifa dinámica, 1,000 pesos. Y me dice, no, que mejor me voy caminando, que vaya a llegar mañana. Esos son precios exagerados. Yo, por ejemplo, con Didi lo tuve. 4 veces pedí viaje, nunca pasaron por mí. Y dijera, estaba en una zona. No, estaba creo que en un centro comercial, así medio céntrico. Nunca pasaron. Por eso nunca usé Didi. Las 4 veces me cancelaron. Y hubo una muy buena de una amiga. Saludos. ¿Nombre? No, así es su nombre. Vamos. ¿Qué tal que se enoja porque era una borrachera? ¿Qué tal que la quemo? No, pues ya le dijiste borracha, O sea, entonces por eso ahora no sí ya no le digas. Estás en una borrachera y digo, bueno, pero ya me voy, ya estaba happy, ya me voy. Ajá. Y pide su Uber, sí, es decir Uber. Ajá. Y de esos que no pasan para que les canceles. Y creo que ni iba tan lejos. Así de, dice, sigue ahí parado, ya lleva 10 minutos. Y me dice que yo no lo voy a cancelar. Y dice, aparte está buena la fiesta. Ajá. Y se nos olvidó. Entonces regresó a la fiesta. Y, ay, mi Uber, ya pasó como 20 minutos. Pues no seguía el taxi. Estaba ahí. Dando vueltas así. Y dice, Ajá. sigue buena la fiesta. Bueno, el chofer aguantó 1:30 dando vueltas. Ajá. Sin recogerlas a que se hartó y le canceló. No inventes. ¿Cuánta gasolina Bueno, gastó en 1:30? Sí. Y no es que se haya quedado parado, se la pasó dando vueltas para no recogerla. Ujú. 1:30. Ok. Pues Qué bueno que no tenía prisa. pues él quería trabajar, ¿no? Sí. Que bueno, aquí por ejemplo sí hay que aclarar una situación. Y no iba lejos tampoco ella, entonces tampoco era así como que... Los precios, ahí hablando en cuestión de precios, ¿no? De lo que según esto será también un beneficio, una diferencia, un diferenciador de Didi y Uber, es que las tarifas al final las pone la plataforma, no a los choferes como tal. O sea, los choferes, digo, pues, si le suben, pues mejor para ellos dicen, pues mejor para mí. Pero pues no es, ahora sí que no es culpa de los choferes. no. La verdad es que a mí me ha tocado, Yo no ser he tenido honesto, broncas, me ha tocado súper bien. muy buena onda me han tocado a mí las personas que pasan por mí. Platicamos y todo padre, la verdad. De hecho, esa es la única anécdota que yo conozco de Uber, así como medio chafona, que me tocó ver. ¿Mande? Bueno, sí, esa es una historia. Que bueno. No quiere contar aquí. Sí. Bueno, entonces ese es uno de los beneficios. Otro va a ser la seguridad. Los carros, al tener esto, pues ya con una de las empresas de telecomunicaciones más grande, o creo que la más grande del país, van a tener mucha seguridad. Van a seguir los carros, o sea, va a estar todo, ¿no? Y ligado a esto, que es el gran diferenciador, es que son carros de la empresa Hertz, que tienen mantenimiento, le van a dar mantenimiento cada semana, son carros que están bien, a diferencia de las otras plataformas que son los carros de los particulares. Uh-huh. Y que sí, la verdad es que sí, en dos no tiene que ver el chofer, ¿no? Pero sí tiene que ver la unidad, que sí ya estaba medio traqueteada bueno, para los que no son de México, traqueteada, pues en mal estado, ¿no? Ya los asientos feitos, ya las puertas como que medio feitas también. Fíjate que ahí sí a mí no me ha tocado. Eso sí, tip. Yo en mi última mudanza, la verdad es que me daba flojera contratar una mudanza. Porque aparte ya me faltaban poquitas cosas y no iba tan lejos. Entonces contraté el servicio del XL, creo se llama, que te manden tu camionetota. Hice mi mudanza en una de esas en 2 viajes. Oye, y bien buena onda y así todo, y también le da su propinita al chofer y todo, y te echa la mano, y bien buena onda, y estuvo súper. Fíjate. Y sí, unas camionetotas así que llegan para que me acuerdes tus cosas, estuvo bien. A mí me pasó que un día pedí uno sencillo y me llegó un camionetón. Estaba yo en
en el Parque Bicentenario, que hubo evento allí, y ya nos salimos y dije, pues voy a pedir mi Uber. Y llega un camionetón y yo así de, pero no, pedí unos sencillitos, yo dije que no, por esto me van a cobrar. Baratos. Pero, pues bueno, eso fue. Yo la vez que pedí esa fue porque igual salí de un concierto, un conciertito ahí por la Cuauhtémoc, no me acuerdo por ahí, y no iba muy lejos. Y haz de cuenta que ya era de madrugada, ¿no? Y el normal me cobraba, no sé, 100 pesos, porque tampoco era tantísimo. Y el de lujo me cobraba 95. Y yo así de, ¿cómo? Qué raro que esté más barato el de lujo que el normal. Y aparte me marcaba el normal, no sé, 15 minutos y el de lujo 4 o 5. Yo creo que andaba por ahí cerca y dije, pues pido el de lujo. Pues 5 pesos menos. Y que te pones las gafas. Sí. No, un camión, una Suburban. yo creo que viví bien vaciado llegando a mi casa en la Suburban. De hecho, se va a dedicar a cosas nada lícitas, ¿no? Dice, ya no me hablan los vecinos. Ya me tienen miedo. Oye, que por cierto, nota para aviso para Telcel, que pues bueno, estamos hablando que es de la mayor. Que puedas pedir sin datos. También. No, sería. También ese sería un super plus, fíjate. Que pudieras bueno. pedir sin datos, solo usar su aplicación sin datos. Estaría. Sería así. Ojalá lo liberen, escuchen esta propuesta de Carlitos. Contrátenme, yo de asesor. Sí. ¿Cómo contrátennos? Siempre habla en equipo, Carlitos. Contrátenme, dije. No. No, es que ahí en el Parque Bicentenario, pues de repente se hizo como un lugar como preferido para hacer eventos, ¿no? O sea, musicales, bien conciertos. Caros. Sí, pero por ejemplo, en el Afterlife se hizo ahí y se habla de que estuvieron cerca de 35,000 personas. La red de Telcel desapareció. Sí. O sea, no tenías datos, no podías hacer una llamada. La infraestructura que está ahí colapsó. Entonces, metan más infraestructura ahí, por favor. Pasa. ¿Sí? A mí no me ha pasado de ahí en el foro. Entonces, y con Telcel. Sí. Cuando tenía Yusacel no me pasaba. Y con Telcel, caminó. Pero es que Yusacel nada más lo utilizaban los pudientes, ¿te acuerdas, Víctor? Era más barato. Ay, sí. Porque, yo lo dejé porque me trataron mal. Dice, era más barato, pero porque teníamos contratados quién sabe cuántas líneas y... No, de hecho, ¿sabes por qué tenía Yusacel? Tenían una promoción muy buena, que no sé por qué la quitaron, que pagabas por anticipado los 12 meses ya. Y te cobraban 9. Sí, AT&T ahorita tiene eso. Pues es que AT&T lo compré pero esa era una promoción de Yusacel muy buena. Y cuando la quise contratar con AT&T, al 9º mes me cobraron un año completo. Entonces por eso dije ya, y AT&T me perdieron así de tache. Adiós. Sí, pero bueno, una opción más para todos los capitalinos, no sé, ahorita hablan de la ciudad, no sé sí, qué tanto. Para todos los capitalistas. También. Así sonaste. No menciona realmente en qué momento se hará ya a nivel nacional. Pues yo creo que va a llegar un mensajito a todos los celulares de Telcel. Seguro, sí. O de Telmex, lo que tengas, ¿no? Y pues bueno, al final es otra opción, porque ahí también él lo menciona, ¿no? Que siempre es bueno tener la famosa competencia, ¿no? Y echarle ganas, pues, porque pues pobrecito, ¿no? Otro negocio ahí chiquito que pueda tener. Y pues sí, Carlitos, aquí hasta ahorita. Pues así de, como dicen que es prestanombres, pues no le toca todo a él, entonces sí tiene que estar invirtiendo. Sí, y pues bueno, ya en algún futuro diremos, a ver qué tal. Creo que esa parte de cuidar los autos, eso sí me parece interesante, fíjate. ¿Sí? Sí, porque... Fíjate que a mí no me ha tocado ninguno tan chacalesco, entonces así como que... Es que a veces por fuera puede estar muy bonito, pero el tema son los frenos, ya tal cual el motor, que te puedes subir y qué tal que ya no trae balatas, o sea, en fin, o sea, ya hay ese tema de mantenimiento que es muy importante para ellos, ¿no? O sea, sí lo manejan como algo muy importante y como usuario, muchas veces, ya ves que también hasta salió un video de una chica que pidió Uber o algo así y va con su teléfono, pero va tan embobada en el teléfono que agarra, abre la puerta, se sube y de repente abre la toma y se subió a una patrulla. Se baja el policía, se ve como el policía como que voltea así como que ¿qué onda, no? Ya se baja y ya el otro, ay, perdón. Pues que yo creo que mucha gente que pide Uber están borrachos, ¿no? Por eso lo pides.
No. Para salir de la fiesta. No, porque también tienes tus cuentas de empresa, de Uber, ¿no? Entonces, no, es que tú crees que está bien, Carlitos. Creo que todos son como mis amigos. No, ¿verdad, Víctor? Oílo. Pero bueno. Vamos a la siguiente nota. Con otra empresa multimillonaria que también son unos ya, no es cierto, ya iba a hablar yo acá. Para que tengamos noticia, le llega el digestivo, una carta de un abogado. De hecho, de eso trata. Sí. Un tiktokero. Ajá. Llamado Wiltec. Bueno, él se llama Wilmar Becerra. Ajá. Pero su nombre es Wiltec en TikTok. Que tiene más de 5.2 millones de seguidores. O sea, está... Casi como nosotros. Sí, todavía nos envidia un poquito, pero en un futuro. Sí. Bueno, él, ¿a qué se dedica su canal? Él tiene los iPhones, así como que de todas las generaciones, y te enseña cómo arreglarlos. Uh-huh. Así de, mira, puedes pedir estas piezas y así se arregla la pantalla, así se arregla ahí todo. Está un video, ¿no? Hay una parte de cómo se ve, cómo está. Vamos a poner ahí se ve, mira. Tiene herramientas buenas, pros se ve todo. Ajá. Y de hecho dice que si tú no te animas a hacerlo, él tiene su local en Colombia y puedes llevárselo y te lo arregla, ¿no? Uh-huh. Pues está padre, digo, pues es un trabajo. Bueno, sí. A él nos acaba de decir que Apple le envió una carta de sus abogados para decirle que no puede reparar los equipos, que porque está infringiendo normas de Apple, que porque solo en talleres autorizados de propiedad intelectual. Ajá. Que seguramente algunas piezas no sean originales y todo. De hecho, él dice que todas las piezas son originales. Uh-huh. ¿Será cierto o no? Que ahí sí, quién sabe. Sí. Ahí está la carta, miren, ahí se puede ver. Ahí pueden ver la carta, de hecho él la subió a su Instagram. Y no cualquier firma, ¿no? De abogados. Ajá, una así, Baker McKenzie se llama. De plano, sí nos va a llegar, Carlitos. Estamos quemando, bueno. Baker McKenzie. No es cierto. Entonces, oye, si con eso nos da 2 millones de seguidores que nos demandan, no es cierto, no porque no nos alcanza. Pues les damos a Víctor. Les pagamos. ¿Y qué contestó este señor Wiltec? A ver. No es el dueño de un iPhone autónomo de decidir dónde reparar su equipo, es su propiedad. Uh-huh. En este mundo saturado de basura electrónica, Apple ofrecer una alternativa para traer un equipo a la vida y evitar que se tire a la basura y contamine, ¿eso está mal? Pues no, de hecho está bien. Aparte que, digo, si ya no tienes garantía, uh-huh, y puedes ir, y a lo mejor por $1,000 te reparan un celular de $30,000 que son carísimos, pues vale la pena hacerlo y no, ni modo que vayas a comprar uno nuevo nada más porque a Apple no le gusta que lo repares, ¿no? Claro. Sí, que esa es otra, es lo que te decía, eso es en Colombia, pero aquí en México también. Pero no es porque sea en Colombia, es porque está en TikTok. Sí. Entonces la creencia de él es que Apple se enoja de que él le enseñe a la gente cómo repararlos. Uh-huh, porque dice, pues ahora todo el mundo lo va a poder reparar y no va a venir a mis centros de servicio y no les va a poder cobrar, ni les va a poder vender los seguros y todo eso. Pero mira, viéndolo del otro lado de la moneda, estamos aclarando que este chico se ve que tiene herramientas profesionales. O sea, se ve que es pro. O sea, si yo agarro el teléfono de Víctor, que es iPhone, ajá, y lo abro, pues lo voy a tener que abrir como que con lo que tenga. Uh-huh. Y ya voy a empezar a echar a perder los tornillitos. Seguramente haré alguna estupidez con la cual, pues Víctor va a tener que comprar otro, ¿no? Definitivo. Entonces, pues yo no le veo... O sea, te digo, el otro lado de la moneda es, pues órale, inténtalo. No lo van a hacer. Digo, algunos sí. Habrá quien tenga la herramienta y pueda. Ajá. Mira, yo aún teniendo la herramienta no podría, porque no se me da eso, ¿no? Sí, no tiene esa habilidad. Y pues ya, a comprar a fuerza uno, ¿no? Ajá. Pero pues tache para Apple. Sí, se vio gandalla y yo te decía que tenía una anécdota ahí. Y lo voy a decir porque ya ni existe. En algún momento mi papá consiguió hacer anuncios luminosos en acero inoxidable y todo para Arrendadora Vancomer. Y ya, ¿no? Pues empezamos a hacer de todo, así anuncios para aquí, para allá, para otros estados y a ponerlos y todo. Y de repente le dicen, ¿qué cree? Ya no tenemos para pagarle. Y así como, uh-huh, si ya están instalados, ya todo. No, vamos a ver cuánto le podemos pagar. Y fue así como de, no, pues vamos a demandar. Uh-huh. Y dice, ok. Usted puede traer un abogado, puede traer 5 abogados, puede traer 10 abogados. Nosotros vamos a poner el triple de abogados que usted nos traiga. Uh-huh. Pero...
¿Qué? Así de, o sea, pero no, Ajá. pero tranquilo, Así, Así, directo. ya, usted sabrá. ¿Quiere demandarnos? Hágalo. Ujú. Y ya, pues digo, al final, ¿qué comparas una empresa enorme, ¿no? Respaldada por Pero banco? pierden, son bien burros. Yo tengo un conocido que le pasó algo similar con otra empresa, pero esa sí todavía existe, entonces no puedo decir cuál es. Y que igual según tenían, les ganó, pero no crees que les ganó, no, les bajó los calzones. Ok. Y luego, por muchos abogados que tengan, luego contratan a puro burro. No, pues acá no. La verdad es que no, se optó por, pues ya, ¿no? Negociaciones, todo, pues ya Quemaste lo que todos den. los espectaculares. No, Ahí no, está. no Contrátenme, puras ideas no buenas les tengo doy. esa violencia mental. Y fíjate que lo que sí es que de un edificio que estaba por Santa Fe, solo quedaron los números, porque también hacíamos los números del edificio, y solo quedaron los números, y ahí siguen, he pasado y ahí siguen todavía esos números. Órale. Sí, porque pues eran números como de 1.5 metros de alto, ¿no? Ujú. O sea, estos números enormes. Entonces, pues sí, eso es lo que quedó de recuerdo de esa. No, yo tengo un amigo que te digo que, no sé, el clásico ejemplo del pollo rostizado. Le debía a esta empresa 2 pollos, Ujú. demandó, se echaron como año y medio, no le pagaron 2 pollos, le pagaron como 50 pollos. O sea, de verdad les bajó los calzones. No. Y el abogado de mi cuate, yo creo que hasta se jubiló. No, De ahí, no, sí. sí, no. Es que ese es el secreto, ¿no? De decirle al abogado que te vaya a representar. Le vas a cobrar tú tus honorarios a ese también y ya. A mí no me cobres nada. De hecho, ahí como negocio es, si pierdo, no me pagues. Pero si gano, de lo que saque, me das el 40%. Sí. Dice, pero te aseguro que vas a sacar más de lo que te debían. Entonces al abogado le tocó el 40. Ujú. Pero te digo que si le pelearon 2 pollos, le pagaron 40 o 50 pollos. O sea, fue así de no. Cuando Pues- me contó mi cuate, fue así de ya. Pues invitamos a un abogado que venga y que nos Que nos platique un explique poquito. cómo está todo Estaría eso. padre, ¿cómo ves, Víctor? ¿A ti también te parece la idea? Sí. Si alguno de ustedes también es abogado y tiene experiencia en estos casos, pues escríbanos y nos ponemos de acuerdo y hacemos una sección, ¿no? De esto Ajá. podría ser. Estaría cotorro. Estaría bueno. Pero bueno, hasta aquí llegamos el día de hoy. Vámonos, que sigue lloviendo. Sí, Sigue próxima lloviendo. semana. ¿Qué es? Próxima semana, ¿cuándo va a ser lo del viaje en el tiempo? ¿Es la próxima o dentro de 15? El que te mandé de... No recuerdo. Bueno, Próxima semana. Sí. Les traigo una conspiración buenísima de un viaje en el tiempo para que no se lo pierdan. a ver, ¿no? Vemos a ver qué tal. Bueno, pues Víctor, muchísimas gracias a todos ustedes. Recuerden campanita, comentarios. Me habían pedido que mandara saludos a la secundaria 148, a los alumnos de la secundaria 148. ¿Dónde está? Esa está, porque debo decir que yo salí de esa secundaria. Y está en No, el chiste, Tezontle. es hacer buena publicidad, no mala. Pero van a ve decir nada los más. chavos. No, la verdad es No, que yo no nadie va a querer estudiar ahí. Yo no fui un buen ejemplo, la verdad. Pero bueno, a todos aquellos de la secundaria 148, saludos a Jesús, ¿no? Pues el Pato también, de ahí. Hay ¿También que hacer salió? buena publicidad. Ah, no es cierto. Y pues bueno, saludos a todos los que nos escriben. Muchísimas gracias. Ahora sí, nos vemos. Adiós. Hasta luego.